Juzgado Sexto Penal Circuito con Funciones de Conocimiento. En Ibagué, el 24 de mayo de 2024, en el presente proceso, el cual es delito de omisión de agente retenedor, el cual es el juez, el doctor Roby Andrés Melo Arias, la fiscal Susana Oria y el defensor Rigoberta Urán. Referente a hechos, Leonardo Páez Saavedra es funcionario de la División de Gestión Jurídica de Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas en Ibagué. Natalie Viviana Jiménez es la representante legal de la sociedad MP Producciones SAS y la cual tiene domicilio fiscal en la manzana C de la casa C2 en la hacienda Pintada de Ibagué. Natalie Viviana Jiménez Cuellar firmó y presentó digitalmente la declaración tributaria de impuestos que corresponde al IVA para el primer periodo del año 2016 y del año gravable 2017, que también corresponde al primer periodo. La suma deudada por el primer periodo del año 2016 corresponde a un valor de 26.960.000 pesos y el segundo valor deudado desde referente al primer periodo del año 2017, que es 10.025.000 pesos. Los valores endeudados deben incluir los intereses causados desde el momento en que debió cumplirse con la obligación tributaria hasta el pago total de la misma. Natalie Viviana Jiménez Cuellar no ha cancelado la totalidad del valor adeudado a la fecha de hoy. Natalie Viviana Jiménez Cuellar no ha solicitado compensación por las obligaciones mencionadas. Ahora bien, ella no se encuentra en un procedimiento especial a la fecha de hoy. La no consignación del impuesto del consumo dentro del término legalmente establecido hace que ella incurra en una conducta la cual corresponde al artículo 202 del Código Penal, que escribe y establece la sanción para el delito de omisión del agente retenedor o recaudador. Por objeto de la diligencia, el día de hoy se da inicio a la audiencia de juicio oral dentro del expediente que se adelanta por el delito de omisión de agente retenedor. Concluido el debate probatorio, el juez da paso a los alegatos de cierre. Muchas gracias, señor juez. Esta fiscalía solicita desde ya que el sentido del fallo sea de carácter condenatorio, con las pruebas que se han recaudado, como lo son el testimonio del denunciante, la del funcionario de la DIAN, la del abogado Leonardo Páez Saavedra y la de división jurídica. Tenemos pues, señor juez, que existen criterios de conocimiento para condenar, como lo dice el artículo 381 del Código Penal, donde nos dice que se requiere del conocimiento más allá de toda duda acerca del delito, de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio, donde la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en las pruebas de referencia. Más allá de toda duda razonable, se demostró, señor juez, con el documento y el testimonio de Aquila testigo, que aquí la acusada, la señora Natalie Viviana Jiménez, en su condición de representante legal de la Sociedad de Producciones SAS, con domicilio en el barrio Piedra Pintada de la ciudad de Ibagué, no canceló dentro de los términos que establece el artículo 402 del Código Penal, tal como nos lo dice así. Omisión del agente retenedor o recaudador. El agente retenedor, autorretenedor, que no consigne las sumas establecidas y retenidas dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención de la fuente, o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de lo consignado. En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo, que teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas. El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que evita la obligación de cobrar y recaudar estos impuestos, estando obligado a ello, incurrió en la misma pena prevista por este artículo, tratándose de sociedades u otras entidades. Quedan sometidas a estas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones, por el cual se acusó a la quisitada por la omisión de agente retenedor y recaudador, porque no consignó los dineros correspondientes a los periodos de un año gradable del 2016 y periodo de un año gradable del 2017. Esto hizo
que esas cuantías sumaran para ese entonces, sin los intereses, 26.960.000 pesos y 10.025.000 pesos. La primera para el año grabable del 2016 y la segunda para el primer periodo grabable del 2017. Esos dineros que dio ponerlos al físico no fueron puestos a disposición dentro de los términos que señala la ley. Se demostró con el MP el cobro persuasivo. También, señor juez, se demostró la declaración de renta donde se indica que había que consignar esos dineros y los pasó a 0 pesos. Además de esto, no habiendo consignado estos dineros, siendo ella la representante legal de esta personería jurídica MP Producción SAS, sociedad con residencia como lo mencioné anteriormente, acá en la ciudad de Ibagué. Por esa razón especial está delegada que los elementos dan cuenta, señor juez, de que las ubicaciones se adeudaban, los cobros persuasivos, las notificaciones, todo aquello que dieran cuenta esa denuncia. Señor juez, esa denuncia, como muy bien vemos, que presentó la DIAN y el abogado Leonardo Páez Saderas, de las cuales no fueron canceladas aquí por la acusada. Por lo tanto, solicito respetuosamente que la sentencia sea de carácter condenatorio, habiendo demostrado pues la responsabilidad por la conducta de omisión de agente retenedor o autorretenedor de acá la señora Nata. Su señoría, yo no tengo duda que para usted resolver este fallo lo hará de manera condenatoria, teniendo todas las pruebas recaudadas. Muchas gracias, su señoría, muchas gracias a todos los presentes. Su señoría, en nombre de la defensa de la señora Natalie Viviana Jiménez Cuéllar, me permito presentar los alegatos de conclusión y formular las pretensiones que esta defensa considera justas y adecuadas en el marco del presente proceso judicial. Elevamos su solicitud, señoría, de que se decrete la absolución de la señora Jiménez Cuéllar fundamentada en las siguientes consideraciones. Y es que, en primer lugar, se ha demostrado en el desarrollo de este juicio oral que la señora Natalie Viviana Jiménez Cuéllar tenía una obligación con la DIAN. Esto derivaba de su calidad de titular de un establecimiento de comercio o de una sociedad que generó dichas obligaciones tributarias. No obstante, también se ha dejado en claro que la señora Jiménez Cuéllar al día de hoy no cuenta con los recursos económicos para hacer frente a dicha obligación. Las pruebas aportadas demuestran que su situación económica actual es sumamente precaria, lo que hace inviable el cumplimiento de estas obligaciones tributarias. Este hecho es relevante y debe ser tenido en cuenta considerando pues el debido peso de esto en el análisis de su responsabilidad y de las posibles sanciones a imponer. Además, resulta crucial tener en cuenta que la señora Jiménez Cuéllar no dispone de los conocimientos técnicos y especializados en materia tributaria que le hubieran permitido entender cabalmente las implicaciones que contrajo. Durante el proceso se ha evidenciado que su nivel educativo no le brindaron las herramientas necesarias para comprender en profundidad las responsabilidades fiscales que le correspondían. Esa falta de conocimiento y de capacidad para entender la complejidad del sistema tributario debe ser valorada como un factor atenuante en su caso. Por otro lado, la Fiscalía ha sostenido que la señora Jiménez Cuéllar actuó con dolo o negligencia grave al no cumplir con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, esta defensa argumenta que no ha sido posible acreditar de manera contundente la existencia de una intención deliberada de evadir sus responsabilidades fiscales. La evidencia presentada más bien sugiere que la señora Jiménez Cuéllar actuó de buena fe, pero fue víctima de su propia falta de conocimiento y de su situación económica desfavorable que le impidió regularizar su situación tributaria. En ese sentido, es importante también resaltar que el principio de culpabilidad exige que se valore la conducta del individuo considerando sus circunstancias personales y su capacidad real de comprender y de cumplir con las normas. La señora Jiménez Cuéllar, dadas sus limitaciones educativas y económicas, no puede ser considerada en igualdad de condiciones con otros contribuyentes que sí cuentan con los medios y conocimientos para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales.
Por otro lado, y por todo lo anterior, solicitamos, su señoría, que en virtud de los principios de justicia, equidad y proporcionalidad se decrete la absolución de la señora Natalie Viviana Jiménez Cuéllar. Esta defensa considera que no existen elementos suficientes que permitan concluir que la señora Jiménez Cuéllar actuó con malicia o intención fraudulenta y que su situación particular justifica la exoneración de las responsabilidades que le imputan. En conclusión, la señora Jiménez Cuéllar ha demostrado ser una persona que, pese a sus limitaciones, ha intentado en la medida de lo posible cumplir con sus obligaciones, y su situación económica y educativa debe ser tenida en cuenta como factores determinantes que impiden una actuación dolosa. Por lo tanto, reiteramos la solicitud de absolución, confiando en que su señoría valorará estos aspectos con la debida justicia y compasión que el caso merece. Convocó a juicio criminal la Fiscalía General de la Nación a la señora Natalie Viviana Jiménez Cuéllar como presunto autora responsable de la conducta punible de la omisión de agente retenedor o recaudador, la cual está contemplada en el artículo 402 del Código Penal. Una vez practicadas las diferentes audiencias, preparatoria y pública del juicio oral, el despacho anuncia que el sentido del fallo será de carácter condenatorio por la conducta punible por la cual fue acusada. Para tal efecto, se tiene conocimiento más allá de toda duda acerca de la materialidad de la conducta y la responsabilidad penal del acusado en la comisión del tipo penal por la cual fue convocada a juicio criminal. Esto con sustento en el testimonio del testigo de acreditación y las diferentes pruebas documentales incorporadas con el señor servidor público de la DIAN, el cual es Leonardo Páez. Si bien es cierto, el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal dispone que se deben adoptar el sentido del fallo, una decisión con relación a la libertad de la acusada, este despacho va a diferir esta determinación al momento de la lectura de la sentencia. Habiéndose anunciado entonces el sentido del fallo, lo procedente es llevar a cabo la audiencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. Por esto se le concederá el uso de la palabra a las partes para que hagan alusión a todos los antecedentes penales, familiares, sociales de la persona que acaba de ser declarada penalmente responsable, para que sean tenidos en cuenta al momento de la individualización de la sanción y para posibles solicitudes de sustitución de la pena de prisión. Señor juez, teniendo en cuenta que la conducta jurídica por el cual se va a condenar a la señora Natalie Viviana Jiménez Cuéllar está dentro de los delitos contra la administración pública, debemos retomar el artículo 68 del Código Penal, en el cual establece la exclusión de los beneficios de subrogados penales y refiere que no se considera la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión domiciliaria como sustituto de la prisión que da lugar a ningún otro beneficio judicial administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva cuando la persona haya sido condenada por delitos en los 5 años anteriores y en el inciso segundo de este artículo referido modificado por la ley 1944 de 2008. 18, artículo 6, donde dice que tampoco quien haya sido condenado por delitos dolosos contra la administración pública, y otro que refiere ahí porque le interesa a la administración pública, y también lo que traigo a colación del señor Welser en concordancia con el artículo 63 de nuestro Código Penal de la suspensión de ejecución de la pena, dice que no habrá lugar si se encuentra dentro de estas prohibiciones que he mencionado anteriormente. E igualmente, también este artículo se refiere a que esto es prisión domiciliaria, no se refiere que no podrá ella ir a prisión domiciliaria porque se encuentra excluida de estos beneficios del artículo 68. Por esta razón, su señoría, solicito que la pena que se vaya a imponer en la sentencia condenatoria sea en un centro penitenciario, no en una domiciliaria. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, la defensa solicita respetuosamente la suspensión de la audiencia en curso, y esta solicitud se fundamenta en la necesidad de completar las diversas actividades que se encuentran en el desarrollo y que son esenciales para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.
La finalidad de estas actividades es reunir y presentar de manera exhaustiva todos los elementos necesarios para sustentar las alegaciones pertinentes en el marco del mencionado artículo. En respuesta a la pregunta de su señoría sobre las actividades específicas que se están llevando a cabo, la defensa informa lo siguiente, y es el arraigo familiar y social, la condición de madre cabeza de hogar, la condición especial de pertenencia indígena, y asimismo esta defensa argumenta que esos elementos son de vital importancia para presentar una defensa completa y rotunda que cumpla con los estándares del debido proceso. La suspensión solicitada permitirá que todas las actividades mencionadas se desarrollen adecuadamente y que se recopilen los documentos y testimonios necesarios para sustentar de manera sólida las alegaciones en virtud del artículo 447. Por todo lo anterior, solicitamos a su señoría que se conceda la suspensión de la audiencia, permitiendo así que la defensa reúna y presente todos los elementos probatorios necesarios en su respaldo. Confiamos en que esta representación será considerada en aras de garantizar un proceso justo y equitativo, respetando los derechos de la señora y permitiendo una evacuación completa y ponderada de su situación personal y jurídica.